Fate Kill capítulo 14. Un par de ojos rojos brillaron al amparo de la oscuridad de los altos árboles que dominaban un campamento militar distante. 1, 2, 3. Los ojos parpadearon minuciosamente en marcado contraste con la neutralidad de una mirada endurecida antes de parpadear en concentración perfeccionada a través de varios años de experiencia. No ser visto. Las palabras arraigadas en la mente de Akame de sus años de entrenamiento dentro de la unidad de asesinato clandestina del imperio empleada por el primer ministro, surgieron dentro de su cabeza. Imágenes, técnicas, letalidad, recuerdos, todo eso era lo que la había moldeado para ser lo que era hoy. Un asesino. Un arma. Su única razón para vivir era cumplir las órdenes de sus superiores. Una herramienta de guerra. Se suponía que no debía pensar, ni se suponía que debía sentir. Las emociones no valían nada ante la muerte. Era por eso que Akame rara vez sonreía y mucho menos se expresaba. Esas cosas no eran necesarias en la batalla. Incluso después de unirse a Night Raid, todavía le resultaba difícil volver a ser como era antes, humana. Reír por reír. Vivir por vivir. Amar por amar. Eran todos esos conceptos extraños de un pasado. Por supuesto, había estado mejorando en su tiempo en Night Raid, pero en este momento, parecía como si todo el progreso que había hecho se hubiera desvanecido. Un columpio. Un corte. La sangre salpicó su rostro, su expresión, impasible mientras se retiraba al bosque y regresaba a las sombras. Ella se fue por ese camino. Date prisa antes de que se escape otra vez. Ella chasqueó la lengua casi inaudiblemente. A uno no se le permitía hacer ruido durante una matanza para no alertar a sus enemigos de su ubicación. Otro concepto perforó profundamente en su psique. Cogió su velocidad y de repente se detuvo. Los latidos de su corazón se hicieron más lentos, sus músculos se tensaron antes de relajarse. Ni una palabra. Ni un sonido. Ni un rastro dejado atrás. Una vez más, ella era una con la oscuridad. Sus perseguidores corrieron directamente a su lado. Sus ojos se abrieron, el rojo profundo contrastaba con la sangre sobre su rostro, dándole una apariencia de apatía, de desinterés. ¿Cuántos había eliminado ahora? Ella no lo sabía, ni le importaba. Todavía quedaban otros objetivos con vida. Tomó aire y, al instante siguiente, se había ido. El susurro de las hojas era el único indicio de su presencia, pero antes de que las hojas pudieran tocar el suelo, se cortaron en pedazos, sin dejar rastro. Aunque se había olvidado de los aspectos más importantes del ser humano, a cambio mantuvo una perspectiva única que podía mantenerla en marcha incluso cuando no le quedaba nada. Matar por matar. No importa cuán salvaje o inhumano fuera quitarle la vida a otro, de una forma u otra no había duda de que su vida como herramienta de guerra le dio un propósito. El propósito solo fue suficiente. Porque si realmente no tenía nada, entonces bien podría haber estado muerta. Una simple marioneta que no habría sido persuadida por Nagenda para redirigir el objetivo de sus asesinatos. Al final, ya sea en el Imperio o en Night Raid, ella seguía siendo una asesina. Pensar por un momento que no lo era, mientras estaba en Calla solo se estaba engañando a sí misma. Aquí era donde debería estar, en el campo de batalla. Aquí, donde los muertos se amontonaban en número cada momento de vigilia era donde pertenecía. Incluso alguien roto como ella podría marcar la diferencia en este entorno. Ya no se quejaría, ni se preocuparía por nada más, porque incluso alguien como ella había encontrado a alguien en quien podía confiar y tener fe. Eso solo fue suficiente. Apareció, posada en la rama más alta de un árbol, con mirada calculadora. Es cierto que las habilidades que había aprendido como asesina no carecían de mérito. ¿De qué otra manera podría ella sola contener los movimientos de todo un ejército? La noche y la tarde fueron los momentos oportunos. No apuntes al cuerpo, sino a la cabeza y hasta las bestias más fuertes caerán. Esta fue la misma analogía para los grandes ejércitos. La mayoría de las veces, la infantería principal y las vanguardias de los ejércitos en Wakoku y el imperio no estaban compuestas por individuos de alto rango, sino por granjeros y ciudadanos menores. Los esclavos eran el forraje más común, sin nada que perder en la sociedad excepto sus vidas. Era una dura realidad, pero con la que el mundo vivía. Sin embargo, yendo al grano, Akame sabía desde hace mucho tiempo que no valía la pena matar a esa infantería e individuos. Cortar la cabeza. Cortar la garganta. Dentro del campamento del ejército, sus objetivos eran fáciles de discernir. Aquellos adornados con lujosos adornos y joyas, o aquellos con insignias y armaduras especiales, los líderes.
Sin sus líderes, el mando y el orden dentro de cualquier ejército se arruinarían. ¿Quién mejor que un asesino para priorizar matar a estos objetivos? Básicamente era su profesión. Aún así, un destello de vacilación brilló sobre sus rasgos monótonos. Su mirada se desplazó hacia los cautivos del enemigo. Ella había matado a un hombre antes, pero en realidad eso era solo una distracción para alejar a las fuerzas principales del enemigo que rodeaban a los viajeros cautivos. Era cierto que había atraído a muchos de los guardias y soldados que los rodeaban, pero desde una perspectiva profesional, para empezar, no eran su verdadero objetivo. Dio la casualidad de que muchos de los líderes del ejército residían en tiendas de campaña cerca del área de cautiverio para supervisar el proceso de captura de los migrantes que viajaban. Esta era la oportunidad perfecta. Mientras que la mayor parte de los guardias estaban distraídos, la seguridad restante alrededor de los líderes sería un juego de niños para que ella los pasara por alto. Sin embargo, al mismo tiempo, hacia quien dirigirían su ira los otros líderes en otras partes del campamento del ejército por no haberla apresado. Los cautivos seguramente serían severamente golpeados o asesinados en el peor de los casos. Sus labios se fruncieron inconscientemente. Ella debería enfocarse en el panorama general. Sus manos temblaban visiblemente, el agarre que tenía alrededor de su espada se aflojó en su indecisión. Era probable que este gran ejército se dirigiera a un ataque contra Kaya. Lisiarlos ahora aumentaría las probabilidades de que las personas con las que se había acercado en Kaya sobrevivieran a un asedio sorpresa. Le ahorraría problemas a Shirou. Imaginar a Shirou trabajando demasiado para el beneficio de los demás sin quejarse la hizo recordar el poco tiempo que había estado a su lado. ¿Qué habría hecho? Por supuesto, solo se estaría engañando a sí misma si dijera que no sabía, y por eso, fundamentalmente, una parte de Akame ya había cambiado. Uno no necesita una razón para salvar a otros. La corteza de la rama del árbol gimió y se dobló cuando puso peso en sus pies y se empujó para impulsarse directamente en el aire. Sus brazos se cerraron alrededor de su pecho, sus piernas presionando juntas para mantenerla lo más elegante posible en su descenso. El área de superficie aumentada solo la retrasaría y la haría más fácil de ver. Sin embargo, vestía de negro, el color de las sombras. Incluso si la vieran, parecería ser nada más que una figura borrosa en el corto período de tiempo. Un segundo, luego dos. Eso fue todo lo que tomó antes de que sus pies tocaran el suelo y comenzara a correr hacia adelante. El arma más afilada de cualquier asesino no era el arma en sus manos, sino su velocidad. Una vez que se había decidido por un objetivo, lo cumpliría. Había llegado el momento. Honestamente, no sabía si solo estaba siendo estúpida o no, pero en lugar de tomar la mejor decisión para la situación, quería luchar por un mejor tipo de resultado. ¿Salvar a uno para salvar a muchos? ¿Salvar la vida de un amigo sobre la vida de un extraño? Bueno, ¿por qué no salvarlos a todos? Eso era lo que habría hecho Shirou. Go. Ahora. Ella gritó, elevando su voz al más alto que jamás había hecho antes, mientras usaba ambas manos para blandir a Murasame. Los líderes fueron alertados de ella casi al instante, pero ante ellos estaban todos los cautivos retenidos en el área occidental del campamento que miraban conmocionados su cuerpo empapado de sangre. Había vida para ser vista dentro de esos ojos rojos. Objetivo. Identidad. Soy Akame de Night Raid. Sí, así era ella. No. Pronto negó con la cabeza. Soy Akame de Kaya. Era el nombre de un pueblo del que todos los viajeros cautivos habían oído hablar, no a través de la voz de la nobleza y de los individuos de alto rango, sino a través de la voz del pueblo. Los mendigos, los pobres, los desvalidos, todos hablaban de él con anhelo hasta el punto de que parecía solo un lugar de mito. Kaya, el pueblo de nuevos comienzos. Hacia el este. A través del camino sinuoso, y pasando los pinos, se encuentra un muro de acero y la promesa de seguridad, comida y refugio. Tu viaje no fue una mentira. La esperanza yace en el horizonte, así que búscala y esfuérzate. Nunca te rindas, porque, Akame buscó a tientas las palabras, los recuerdos de su tiempo en Kaya aparecieron en su mente uno por uno en destellos. El mundo podía ser cruel, odioso, sumido en la mezquindad, pero ella había visto un lado diferente. La alegría que compartió. La incredulidad. La desconfianza se encontró con la aceptación. Caras sonrientes. La risa contagiosa. Todo ello equivalía a una sola conclusión que nunca había considerado antes. Las palabras se formaron en su boca antes de que se diera cuenta, naturales, pero fuertes. Nunca te rindas porque este mundo es hermoso. La esperanza existiría siempre dentro de la desesperación. Donde había sombra, habría luz. Un equilibrio del bien y del mal.
En un mundo plagado de malas intenciones y corrompido por la inmundicia, por una vez hubo cosas buenas. Ella lo había visto, disfrutó de ello, y ahora le tocaba a ella mostrar esa chispa de bien al resto de la gente como ella y los que vivían en la desolación. Corre, date prisa. Akame apretó los dientes antes de cargar así a los guardias entrantes. Sabía que no sería capaz de sostenerlos por mucho tiempo. ¿Qué podría hacer ella sola contra un ejército con una sola espada? A ella no le importaba. Los cautivos tragaron saliva, sus expresiones escépticas, pero conmovidas por la emoción que Akame había podido transmitir con sus torpes palabras. Correr. Todos los cautivos comenzaron a huir en la dirección especificada por Akame. Ningún guardia pudo detenerlos porque Akame se había asegurado de apuntar primero a la intención de uno de detener a la multitud. Así como el agua se derramaría cada vez más de una sola ruptura en una presa, una vía de escape fue suficiente para desencadenar una reacción en cadena de los cautivos. Fue un efecto de estampida. Bien. Esto fue lo suficientemente bueno. Akame aspiró una bocanada de aire y se agachó en una posición de lucha, con las rodillas dobladas y los hombros rectos. Estaba cansada, casi agotada, pero en otro sentido, se sentía más fuerte que nunca. Ganaría todo el tiempo que pudiera para garantizar la huida de los cautivos. Los soldados de Wakoku se acercaban en masa. Aún así, debido a su interrupción y al hecho de que la fuerza principal se había retirado, los atacantes iniciales solo se contaban en unas pocas docenas. Estuvo bien. Ella podría manejar esto. Un grupo de 2 fueron los primeros en atacarla, pero ella no se quedó en su lugar. Permanecer en el lugar mientras estaba en desventaja era lo mismo que suicidarse. Ella era una asesina. Lucharía mientras se retiraba, sin quedarse nunca en un solo lugar. Además, ¿por qué quedarse y luchar? Miró hacia donde habían escapado los cautivos, dejando atrás un desordenado rastro de tiendas y pertenencias pisoteadas. Ella asintió con la cabeza. Esto podría funcionar. El miedo en sí mismo siempre fue paralizante. Corrió hacia donde los cautivos habían escapado y de repente saltó a los árboles, una hazaña que ninguno de los guerreros de Wakoku que se acercaban parecía capaz de replicar en la actualidad. No importaba. Mientras estaban preocupados tratando de llegar a ella aprovechó el tiempo para entregar un solo mensaje. Adelante, persíguelos, dijo con frialdad. Sus ojos de color carmesí brillaron tenuemente bajo el reflejo de la luz de la luna. Para los líderes del ejército que la miraban desde lejos, no pudieron evitar tragar saliva cuando se dieron cuenta de que esos ojos demoníacos estaban entrecerrados en su dirección. Voy a estar esperando. Los líderes no eran tontos. Rápidamente entendieron las implicaciones de las palabras de Akame. Deberían enviar soldados para capturar a los cautivos, quienes se quedarían para defender sus vidas de un asesino del calibre de Akame. Era como si un cuchillo estuviera siendo presionado contra sus cuellos. Se estremecieron, y en el momento en que sus ojos parpadearon, Akame se fue. Sin embargo, la amenaza constante de muerte se mantuvo. En lugar de perseguir a los cautivos, en su paranoia, los líderes ordenaron a los soldados que hicieran guardia en sus tiendas durante toda la noche. Fue una humillación que los principales líderes del campamento del ejército apenas pudieron soportar. Esta maldita perra. Un cartel de búsqueda de Akame de Night Raid se rompió en pedazos cuando una copa de vino cayó al suelo con un estrépito. Su estructura plateada traqueteó con el sonido chirriante del metal mientras rodaba por el suelo, su contenido se esparció hacia afuera en un pequeño charco. Los otros que estaban parados en atención dentro de la habitación se estremecieron por reflejo, pero las otras personas sentadas en una mesa en el medio de la tienda del comandante no se perturbaron. Calma tu ira, señor de Uju, dijo un hombre mayor con severidad. Estás representando a tu gente en esta coalición y tu comportamiento se refleja mal. El hombre que había arrojado la copa de vino tenía 40 y tantos años y medía aproximadamente 6 pies de altura. Era calvo y tenía numerosas marcas tribales que subían y bajaban por la parte superior del torso en forma de remolino. Estaba vestido con una falda escocesa de batalla y tenía una armadura de cuero firmemente sujeta sobre su pecho. Era el señor de Uju, una de las 22 naciones de Wakoku conocidas por su estilo de vida bárbaro e indulgente. Los modales eran una habilidad que claramente no poseían. Cállate, viejo, solo dices eso porque tu campamento no se ha visto afectado debido a la cantidad de guardias que tomaste de Raika, se burló el señor de Uju. El señor de Raika que se mencionó era el líder de la nación de Raika de Wakoku. Era un anciano que había mantenido su posición en Raika como su dictador. Su avaricia por el poder y el prestigio lo llevaron a matar a su padre y hermanos por su posición actual.
Era una serpiente venenosa de un anciano arrugado pero de aspecto amable que preferiría matar a sus propios hijos que abdicar de su autoridad. TSH, el señor de Raika no se molestó en discutir. Era mejor nunca discutir con tontos desde el principio. Había 3 señores de Wakoku actualmente presentes en la habitación. Actualmente, tanto los señores de Raika como Uju se volvieron así a su tercer compañero. ¿Listo para unirte a la discusión, señor de Ajersi? El señor de Raika estaba cada vez más impaciente por tolerar la presencia del señor de Uju. Su atención redirigida, el señor Uju frunció el ceño provocativamente. Sí, a diferencia de todos aquí, tus fuerzas fueron las que ya fueron repelidas. El señor de Ajersi apretó los dientes y fulminó con la mirada, acobardando al señor de Uju en silencio. El señor de Ajersi era un hombre de aspecto intimidante bien entrado en los 50. Sin embargo, el hombre parecía tener solo 20 años. Tenía músculos tonificados y ondulados que sobresalían incluso del chaleco de combate y los pantalones que usaba. Peor aún, tenía un aura única a su alrededor que le recordaba tanto al señor de Uju como a Raika una tensa bestia peligrosa. Será mejor que tengas cuidado con tus palabras, señor de Uju, esa pérdida se debió a una mala preparación y asuntos fuera de la intervención regular. El señor de Ajersi se cruzó de brazos con disgusto. Asegúrate de nunca volver a mencionar este asunto, o tus tierras serán el primer objetivo de Ajersi al final de esta recopilación de naciones. El señor de Uju palideció mientras el señor de Raika intervino. Ya basta de este asunto, señor de Ajersi. El señor de Raika levantó las manos en un gesto apaciguador. Además, ¿no estabas interesado en esta alianza solo para ajustar cuentas con un nuevo enemigo? El señor de Ajersi gruñó ante el recordatorio del señor de Raika, pero el señor de Uju no pudo evitar resoplar. El informe que Lord Ajersi había informado a las otras naciones era absurdo. No hay forma de que nos convenzas a todos de que una sola persona pudo repeler el avance de varias bestias peligrosas del tamaño de una montaña. El señor de Uju fue cuidadoso en la forma en que emitió su tono a pesar de frotar sal en una herida. Como se esperaba del señor de Uju. Era un tonto que continuaba irritando al hombre que literalmente lo acababa de amenazar. Tratar de salvar tu orgullo solo puede llegar hasta cierto punto. El señor de Ajersi se irritó, pero se tambaleó en su ira cuando notó la mirada indiferente del señor de Raika. Ninguno de los dos parecía creer en la autenticidad del informe que había presentado. Gruñó. Como mínimo, cuantos más murieran en este conflicto, más sencillo sería anexar sus tierras. Pasemos al asunto en cuestión, dijo formalmente el señor de Raika mientras juntaba las manos frente a él. Akame de Night Ride se está convirtiendo en una molestia cada día. ¿No tenemos una sola persona capaz de lidiar con ella? El señor de Ajersi se quedó en silencio pensando mientras consideraba el asunto. Siempre había sido inteligente y meticuloso. Conocía el poder combinado del ejército actual como la palma de su mano. Tenemos muchos que pueden tratar con una persona de su calibre. Él concluyó. Sin embargo, el principal problema es que sabiamente evita la confrontación abierta. El señor de Uju habló después de calmarse. Inhaló y exhaló antes de hablar rotundamente. Nosotros, los de Uju, hemos traído muchos guerreros, pero no muchos asesinos. Peor aún, nosotros, como coalición, hemos enviado a la mayoría de nuestros asesinos y personal ágil para que actúen como exploradores. No volverán para informar sobre la situación de Kaya hasta otros 5 días más o menos. Días para evitar la detección temprana. La información que el señor de Uju detalló con precisión explicó completamente el problema actual que estaba teniendo el ejército. No esperaban ser atacados por un asesino de tan alto nivel como Akame semanas antes del ataque planeado en Kaya. Kaya, ese maldito lugar, maldijo el señor de Raika en voz alta mientras golpeaba su bastón en el suelo debajo de él. Nuestra gente de Wakoku sigue saliendo, y ningún incentivo para quedarse parece afectarlos por mucho tiempo. Siempre hay personas que buscan algo mejor, y muchas de nuestras personas se han cansado de su estilo de vida actual y desean migrar de todos modos. La única forma de detenerlos por completo es destruir su destino. El señor de Ajersi descruzó los brazos e inclinó su cuerpo hacia adelante para evaluar los documentos logísticos esparcidos sobre la mesa frente a él. Tanto el señor de Uju como Raika estuvieron de acuerdo con un breve asentimiento a la declaración del señor de Ajersi. Con eso en mente, debemos encontrar un método para lidiar con Akame de Night Ride poco antes de que la moral baje dentro del campamento. El señor de Raika aconsejó. Ya han pasado 3 días y todavía no la hemos detenido. El señor Uju casi explota ante el recordatorio, pero logró contener su ira.
Aún así, rastros de ella permanecieron en la voz del señor de Uju. Ese ni siquiera es el problema principal. El señor de Uju argumentó mientras miraba al señor de Raika. ¿No sabes cuántos cautivos ha rescatado de nuestras manos? Necesitamos a esa gente para el trabajo y acordamos que los dividiríamos en partes iguales. Ahora solo queda un gran puñado de ellos. ¿Y por qué razón? Porque un montón de los cobardes se negaron a perseguirlos por una sola amenaza. El tono del señor de Uju fue acalorado. Akame es una sola persona. No importa cuán capaz sea, no puede matar a todos los líderes militares importantes a la vez. El señor de Uju dio un argumento sólido, pero el señor de Raika ya tenía un contraataque. El miedo es algo horrible. ¿Realmente puedes culparlos, señor de Uju? El señor de Raika habló lánguidamente, con ambas manos entrelazadas sobre su bastón. Tienes razón en que no hay forma de que Akame pueda matarlos a todos, pero la sola idea de ser uno de los pocos en morir porque enviaste a los guardias cercanos a perseguir a los cautivos es paralizante. Si fueras tú, señor de Uju, ¿arriesgarías tu vida enviando a tus guardias personales para detener a un cierto número de cautivos, o mantendrías a esos guardias cerca de ti frente al maestro asesino? El señor de Uju se quedó en silencio antes de hacer una mueca. Está bien, ve al grano. ¿Cómo podemos lidiar con ella? El señor de Agesi entregó las malas noticias. No podemos. Todos tenían caras oscuras al escuchar esa verdad específica. Antes de que el señor de Uju o Raika pudieran discutir, el señor de Agesi continuó. Akame es rápida y ágil. Peor aún, no es estúpida. El señor de Agesi mantuvo una expresión natural, como si no le importara el problema mientras hablaba. Su experiencia está por encima de la mayoría de los guerreros presentes en el campamento y nunca se ha quedado demasiado tiempo antes de retirarse al bosque. Como enemiga, es formidable porque no tenemos forma de lidiar con ella en este momento, y ninguno de deseamos usar cualquiera de nuestras cartas de triunfo tan pronto. Era un buen punto, pero eso no significaba que no fuera exasperante. Si ella había estado rescatando a los cautivos, ¿por qué no los usamos simplemente como cebo? El señor de Uju pidió aclarar. ¿Qué tan seguro estás de esa declaración? Fue el astuto señor de Raika quien planteó sus dudas. ¿Qué quieres decir? El señor de Raika se encogió de hombros. Considéralo desde la perspectiva de Akame. Es una asesina entrenada, de sangre fría e insensible. No tenía ninguna razón para rescatar activamente a los cautivos, pero el hecho de que continuara haciéndolo de todos modos sugiere que puede estar tratando de ganarnos para que demos persigue a esos cautivos. El señor de Raika siempre había sido cauteloso. Fue así como había alcanzado su posición a través de una cuidadosa planificación. Esta situación no fue diferente. Mejor estar a salvo que muerto. El señor de Raika levantó un solo dedo mientras hablaba solemnemente. Esencialmente, puede haber estado diciendo la verdad cuando incitó a los guardias a capturar a los cautivos. Esto deja a los líderes militares vulnerables y le facilitará matar a sus objetivos cuando estén desprotegidos. Era un análisis válido, y uno que hizo que el estado de ánimo en la sala empeorara aún más. Maldita perra. El señor de Uju frunció el ceño. Bueno, ¿qué se supone que debemos hacer entonces? El señor de Agesi enderezó la espalda y se levantó de su posición sentada junto a la mesa. Ya había oído suficiente. Retrocederemos temporalmente y nos reuniremos con los otros señores de las 22 naciones de Wakoku. Dijo, haciendo que los otros dos se quedaran en silencio. El señor de Raika y Uju estaban internamente en contra de la idea del señor de Agesi porque sería vergonzoso pedir ayuda a naciones rivales extranjeras. Aún así, les quedaban pocas opciones debido a la experiencia de Akame. Una vez que lleguen los ninjas de la nación de Hinsoku, el factor de riesgo de Akame debería mitigarse en gran medida, dijo el señor de Agesi con desdén. Podemos atraparla y matarla entonces. ¿Realmente no tenemos otra opción? El señor de Uju parecía como si se hubiera tragado una mosca. ¿Cómo puede todo este ejército huir de una sola persona? El señor de Raika suspiró irritado. Akame es un asesino letal. Eso por sí solo es motivo suficiente. Si los líderes de un ejército mueren, ¿de qué sirve un ejército? Somos nosotros los que hemos venido mal preparados. Bien. El señor de Uju finalmente cedió. Entonces retrocederemos temporalmente, sin embargo, todavía tenemos demasiados cautivos que retrasarán severamente la marcha. Akame no tendría problemas para continuar con sus asesinatos a un ritmo tan lento. ¿No es este un problema simple? El señor de Agesi habló.
transportar los cautivos que serán de utilidad, principalmente los jóvenes y los sanos, y disponer del resto. La luz brilló con los ojos del señor de Raika. Una propuesta ingeniosa, elogió el señor de Raika. El olor de una cantidad tan grande de carne podrida debería atraer a varias bestias peligrosas que Akame tendrá que evitar si decide seguirnos. Además, para cuando lleguen las bestias peligrosas, la velocidad de nuestra marcha debería permitirnos distancia suficiente para que no se molesten con nosotros. El señor de Uju no tardó en convencer. Muy bien, mata a los que no necesitamos. Fue una decisión unánime. Por primera vez en varios días, Akame sintió un mal presentimiento a pesar de su éxito en intimidar al enemigo. Algo andaba mal, pero no podía pensar en nada de lo que había hecho que estuviera mal. Había ejecutado sus acciones a la perfección y garantizado que no se había cometido un solo error. Claro, estaba cansada, pero su plan de alguna manera estaba funcionando. Eventualmente, podría salvar al resto de los cautivos confiando en el egoísmo inherente de aquellos en el poder que desean desesperadamente aferrarse a sus vidas. Su estrategia fue un éxito y le produjo una especie de sentimiento extraño. Todavía podía recordar las expresiones de agradecimiento que le dieron los cautivos rescatados mientras huían. Muchos de ellos incluso se inclinaron en su dirección, y eso le estaba haciendo cosas a su mentalidad que nunca antes había considerado. Era cierto que estaba matando gente en su profesión como asesina, pero esta era la primera vez que luchaba por el bien de los demás, y no porque Night Raid hubiera aceptado un trabajo. En términos más simples, se sentía bien aceptar la gratitud de los demás. Honestamente, debería haber estado feliz, pero ninguna cantidad de preparación o intervención la habría preparado para lo que eventualmente vería frente a ella. Sus pupilas se dilataron. Los charcos de sangre pronto comenzaron a convertirse en una corriente que fluía sobre la tierra. ¡Ayuda! No, por favor. La luz reluciente del filo de una espada cortó la piel del cuello de una anciana y le cortó la cabeza como si estuviera sacrificando pollos. Peor aún, la mayoría de los cautivos no aptos para el trabajo estaban siendo acosados en un solo grupo y asesinados directamente ante los ojos de los miembros de su familia que se volvieron locos e intentaron inútilmente atacar a sus opresores. Bastardos. Un grupo de adolescentes golpeó y pateó a los guerreros que los detenían, pero ninguna cantidad de lucha sirvió de nada. Fue una masacre. Su respiración se atascó en su garganta y sintió que su cuerpo inconscientemente comenzaba a ponerse rígido. Fue raro. Hacía tiempo que se había acostumbrado a ver tales actos de crueldad, pero de alguna manera una parte de ella le gritaba que se muevase y haga algo. Naturalmente, como asesina, sabía que no se obtendría ningún beneficio al salir en este momento, pero, maldita sea. ¿Qué se suponía que ella hiciera? Su corazón comenzó a latir rápidamente dentro de ella, sus sentidos se intensificaron. Si sales allí, morirás. Era una conclusión lógica. No había dudas que tener. Aunque tenía ventaja en agilidad, técnica y armamento, aún sería superada. Entonces, ¿podrías simplemente mirar? Ella frunció los labios y sintió que una incipiente sensación de dolor brotaba de su interior. Ella no debería sentir. Ella no debería querer. Sin embargo, eso era precisamente lo que ella estaba sintiendo. Fue culpa de Kaya. Había embotado su disposición como asesina y ella misma ya no tenía idea de en qué tipo de existencia se estaba convirtiendo. No podía volver a ser solo una niña inocente. Ella ya había cubierto sus manos demasiado profundamente en sangre y muerte para eso. Entonces, ¿debería continuar siendo simplemente una asesina para ser utilizada en el lado con el que estuvo de acuerdo? Su tez palideció. Ese tampoco era el resultado que ella quería. Ahora mismo, por primera vez, se sentía realmente perdida. Todo lo que tenía como apoyo mental era una sola promesa que incluso ella sabía por dentro que era endeble. Yo te salvaría. Esa fue la promesa de Shiroui. Sin embargo, desear ser salvado y suicidarse directamente eran dos conceptos diferentes que Akame tenía bastante claro. Lo lamento. Ella sonrió casi con nostalgia, su expresión cambiando inconscientemente. Esta decisión fue estúpida, ridícula, increíble y, sin embargo, de alguna manera, en el fondo sabía que era precisamente el tipo de elección que Shiro habría hecho. Ella cargó. El viento azotando su rostro, su forma borrosa. Fuera de la línea de árboles y al aire libre en medio del día, no había forma de que no la notaran. Los líderes del ejército de colación de Wakoku fueron los más estupefactos ante el desarrollo, pero no desperdiciarían la oportunidad. Ella cargó, usando la conmoción del enemigo para llegar rápidamente a donde los cautivos estaban siendo asesinados en masa.
Con un destello rápido, murieron en cuestión de segundos debido a pequeños cortes hechos a través de grietas en su armadura. Los cautivos la miraron aturdidos, pero a diferencia de antes, no había ningún lugar al que pudieran huir. Detrás de Akame se encontraban decenas de cautivos, frente a ella, un ejército. Sus pies plantados en el suelo. Sus ojos se entrecerraron hacia los enemigos que se acercaban a ella. Luchar. No correría ni huiría en esta situación. Ella sola era la única que protegía a las personas detrás de ella. Agarró a Murasame en sus manos y lo blandió con un pequeño golpe antes de sostenerlo a la altura de sus hombros en una postura preparada. Su corte era veneno. Un medio de muerte segura. Murasame, un Teigu maldito extremadamente eficiente para matar. Akame ya no podía contar la cantidad de personas que había matado con él, pero no importaba. Venir. Sus ojos perdieron su luz, su comportamiento cambió a uno de indiferencia. Llegó el primer atacante, un hombre corpulento y pesado equipado con un hacha que apuntaba a clavarle un golpe en la cintura. Debería haber sido cautelosa. Debería haberse retirado, pero no esta vez con gente detrás de ella. Selka fue más rápida. Fue una observación ociosa. Ella se dobló hacia atrás, inclinándose bajo el barrido horizontal y golpeando en un latido del corazón. Una delgada línea roja apareció sobre los antebrazos del hombre antes de que el hombre colapsara muerto. A diferencia de otras formas de combate, Akame nunca necesitó una herida grave para eliminar a un objetivo. Un corte fue suficiente para conservar su fuerza y mantener su distancia ideal. Cuando el primer hombre descendió, vino un segundo, luego un tercero, un cuarto y un quinto. Simplemente no se detendrían. Un asesino nunca estuvo destinado a sufrir un asalto frontal. Se comenzaron a formar moretones y cortes sobre su piel, que iban de profundos a leves, pero ella continuó a pesar de todo. Ella esquivó a la izquierda, rodó sobre la tierra y apenas escapó de la decapitación. Su agotamiento crecía por segundos, pero más que eso, no parecía entender qué tipo de efecto psicológico estaba teniendo sobre los enemigos que la rodeaban. Hacía tiempo que había perdido la cuenta de cuántos enemigos había matado, pero los cuerpos que quedaron tirados en el suelo eran evidencia suficiente. Habían formado una gran pila y aún Akame miraba a sus oponentes con una mirada inquebrantable a pesar de sus heridas. Fue horrible. Esta era la fuerza de Akame of Night Raid, uno de los asesinos más renombrados del imperio. Aún así, Akame finalmente se tambaleó. Fue un error letal y ella lo sabía. Mierda. Ella maldijo por dentro. Antes de que pudiera reaccionar, una espada atravesó su brazo izquierdo y luego el derecho. Rápidamente se alejó, pero la movilidad en sus brazos ahora era básicamente inútil. Peor aún, estaba sangrando profusamente, su visión era borrosa. En lugar de detenerse y retirarse en este punto, levantó su brazo derecho a la fuerza y mordió la empuñadura de Murasame con la boca. Todavía podía luchar. El silencio descendió ante sus acciones, la aprensión creció en los ojos del enemigo que la rodeaba. Ella ni siquiera se inmutó. ¿Cuántos ha matado ya? ¿Por qué no está agotada todavía? La ansiedad empezaba a extenderse. Hablando honestamente, ya no sabía cuánto tiempo había pasado mientras luchaba, pero el sol que aún estaba alto sobre su cabeza fue tapado repentinamente por espesas nubes. Las sombras comenzaron a extenderse, y en la penumbra de un día nublado, los ojos carmesí brillaron huecos cuando Akame se tambaleó hacia adelante sobre sus pies. Sin sus brazos, la única forma en que realmente podría seguir luchando era si tomaba la iniciativa. Le sería imposible reaccionar a tiempo si le daba tiempo al enemigo para lanzar sus ataques. Dio un paso adelante y, por un instante, ellos retrocedieron. Los cuervos comenzaron a graznar en el aire, atraídos por el olor a carne fresca y sangre. Al ritmo con el que luchaba Akame, los cuervos probablemente se darían un festín con su carne en un par de horas. Era un pensamiento morboso, pero uno que solo había tenido en su destacamento. ¿Realmente, cuál fue su razón para luchar y seguir luchando durante tanto tiempo? Incluso ahora ella no lo sabía. Su cuerpo la llevó hacia adelante y directamente contra la línea enemiga. Era difícil golpear mientras sostenía la espada en la boca, pero dependía menos del uso del cuello y más del ángulo en el que podía empujar el suelo con las piernas. Estaba cada vez más herida con el tiempo, pero nunca dejó escapar ni un solo sonido. Cansada, pero luchando, sintió que su cuerpo se adormecía. Todo lo que realmente podía hacer mientras bailaba a un pelo de distancia de la otra vida era pensar. El sabor metálico del hierro se filtró en su boca cuando sus dientes se tensaron por lo fuerte que estaba mordiendo a Murasame. ¿Qué tipo de persona estaba tratando de ser realmente? ¿Quién era ella? No una niña inocente. No, solo un asesino. Pero algo más.
Era un concepto y una forma de pensamiento que nunca en su vida habría considerado antes, pero que ahora se vio obligada a reconocer cerca del final. Fue culpa de Shirou. Honestamente, todo fue por su culpa. Sintió que su cuerpo se adormecía, pero aún así siguió adelante con pura fuerza de voluntad. Su cuerpo se derrumbó, Murasame apenas sujetado en su lugar por los dientes. Ya no podía moverse, pero finalmente entendió la razón por la que había podido seguir luchando independientemente de su condición actual. Quería ser un héroe. Sus labios se curvaron hacia arriba. Su sonrisa tensa por el cansancio. ¡Qué ridículo! ¿Cuándo fue que ella había comenzado a creer en tal cosa? Esto era peligroso. Este no era el pensamiento y la ideología de un asesino. Incluso si el pensamiento fue solo por un momento, había existido. En un mundo que no tenía héroes, ¿no habría sido el mundo un lugar mejor si todos dentro de él fueran su propio tipo de héroe? Era infantil, pero de alguna manera el pensamiento le trajo una forma de paz mientras observaba las espadas del enemigo acercándose a ella en su momento de debilidad. Ya no podía esquivar. Si ella iba a morir, que así sea. Apretó los dientes, reajustando el ángulo de Murasame en un esfuerzo por acabar con un par de enemigos más con ella. En el momento en que sus espadas la atravesaran, ella estiraría el cuello y cortaría a sus enemigos, aunque sea un poco. La muerte pronto sobrevendría. En el breve intervalo antes de su próxima muerte, el único pensamiento en su mente era cuántas personas habían logrado escapar en el caos que estaba causando. Estaría bien mientras pudiera salvar a uno. De esa manera todavía habría significado en su resistencia. De repente, se congeló. Si Héroes estaba destinado a salvar a otros, había otro concepto que Akame no se dio cuenta. ¿Quién salvaría a los héroes? Estúpido idiota. Una voz se abrió paso entre el clamor del combate cuando un puño con garras golpeó a los atacantes cercanos de Akame hasta convertirlos en pulpa. ¿Leleone? Akame tartamudeó un nombre en su aturdimiento mientras miraba a la mujer que apareció agachada frente a ella. Solo cállate y guarda tu fuerza. Sheesh, Leone negó con la cabeza exasperada antes de moverse y tomar a Akame en sus brazos. No sé quién es más tonto. Tú o él. Una bandera ondeaba con el viento sobre el horizonte, pero a Akame no le importaba tanto como el impacto que tenían las palabras de Leone. ¿Qué? ¿Qué es lo que ella acaba de decir? Solo podía haber un él al que Leone se refería. Leone solo señaló en respuesta. Akame parpadeó más allá de lo borroso de su visión para ver a qué apuntaba Leone, solo para quedarse rígida por la incredulidad. Estás loco por tratar de enfrentarte a un ejército solo para salvar a un montón de cautivos, pero él está aún más loco por una razón diferente. Las palabras de Leone entraban en los oídos de Akame, pero por un momento no pudo entenderlas y mucho menos comprenderlas. Para salvar a un solo amigo, un conocido que conocía desde hacía poco tiempo, ese maldito idiota hizo algo que ninguna persona en su sano juicio había hecho antes. Los árboles distantes se derrumbaron para revelar lo que había detrás. Rostros familiares. Conocidos que Akame había visto una vez en el camino. El pueblo de Kaya se movilizó. Trajo un ejército. Fin capítulo 14.